Hola, hola. Pues bueno, en este video, eh, en este live, nos estamos conectando para hablar de un tema súper interesante que va a ser la alquimia de Venus, va a empezar. Hola Tracy, bienvenida. Que va a suceder en junio de este año y cómo nos puede afectar. Ya Venus está como estrella al amanecer y a partir de la próxima puerta, que es la conjunción Luna-Venus, que sucede cada mes, ya vamos a empezar a ver cómo se va sintiendo esta sensación de alquimia. Entonces, hoy también, hola Ori, bienvenida. Viene Luisana porque vamos a hablar de varios aspectos que están conectados con esta energía de Venus. Mientras que Luisana se va conectando para, hola, bienvenida. Para hacer como toda la trayectoria, yo voy a empezar con los aspectos astrológicos. Como es algo que va a suceder en junio, pues yo te recomiendo que tomes nota por ahí para que después lo recuerdes. Lo primero es que la alquimia de Venus es lo que en astrología, en otras astrologías se conoce como el Venus Start Point, pero el que es cuando Venus está directa. ¿Qué sucede en el ciclo chamánico de Venus? Cuando Venus empieza a retrogradar, ella comienza un ciclo de 18 meses y empieza en su fase de inframundo. Luego pasa a estrella del amanecer y en ese proceso, que no es tan lineal y matemático, ella hace una segunda fertilización con el sol, ahora directa, y eso se llama alquimia. Esa es la fase que vamos a atravesar en junio. Y es sumamente importante porque en esta fase es como ya venimos de elaborar puertas internas y hacia afuera para conectar con eso que deseamos. Y en este proceso de alquimia es cuando empezamos a notar qué es eso de lo que nos tenemos que desprender, qué es eso que tenemos que quemar al fuego, que ofrendar el fuego para seguir nuestro camino en sabiduría. Ok, entonces en esta fase de alquimia es bien interesante porque venimos de elaborar puertas internas que externamente nos estén dando como algún resultado material. Y esto es la parte de Venus como estrella del amanecer. Cuando llegue esta segunda fertilización de Venus con el Sol, ¿qué es la fertilización? Es cuando el esperma llega al huevo y se crea, se pare, o sea, hay vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere Venus? Venus se quiere despojar de todo lo que le pesa. Y así como Venus, nosotras. ¿Y cuál es la forma de despojarnos? A través de esta conjunción que hace con el Sol. Es bien interesante y lo voy a empezar a hablar con históricamente para que nosotras y ustedes, desde donde están escuchando este video, puedas hacer tus propias anotaciones y puedas seguir la historia de lo que este tránsito, que es tan importante, quiere traerte a tu vida. Y está haciendo eso, deja las pantallas en negro para quienes hacen el live, pero luego se ve bien y los oyentes lo vemos bien. Ay, Sí, bueno, gracias. Sí. La parte histórica, digamos que el antecedente es que 8 años antes, es decir, hace 8 años, en agosto del 2015, Venus estaba haciendo este mismo tránsito de su ciclo chamánico en Leo, con otras características, pero es como que si ahorita nosotros estuviésemos pudiendo ver los resultados de lo que para agosto del 2015 nosotros elaboramos con ese ciclo chamánico de Venus que terminó 18 meses después. Luego, en junio del 2016, Venus hizo esta alquimia con el Sol igualita a la que va a pasar en junio de este año. Igualita en el sentido de que estuvo muy cerca en grados matemáticos. Sin embargo, la energía también es diferente. Pero entonces vamos a tratar de ver qué resultados estoy ahora viendo en mi vida material que pudieron haberse gestado por cambios que hice en 2015, después de agosto del 2015, y vamos a ver y a recapitular en el 2016, en junio, en qué posición estaba yo de desprenderme de cosas, de ofrendar al fuego cosas, de cerrar ciclos, de cambiar una creencia, de cambiar de etapa. Y por último, de antecedente, lo que les traigo es que en junio del 2020, es decir, hace 4 años, Venus estaba haciendo su ciclo chamánico en Géminis y esto también nos da información, porque nos habla de la mitad del camino de ver en el mundo material lo que se trabajó en el 2020 con ese ciclo chamánico, que nos llevaba en ese momento Venus a mirar
cómo nos estábamos relacionando con nuestros pensamientos, con nuestra palabra, con el poder creador que tiene nuestra palabra y con la coherencia. Pero al mismo tiempo, Venus nos traía como esta enseñanza en aquel momento de no te tomes la vida tan en serio, atrévete a reírte también de las circunstancias. Y si lo recordamos, en el 2020 pues estábamos en pleno proceso de pandemia y algunos países más o menos estaban abriendo sus puertas con las restricciones, ¿no? Entonces, ya sabiendo esto, sabemos que en junio, el 4 de junio de este año, Venus va a hacer la misma conjunción en el grado 14 de Géminis. Y esto se llama alquimia de Venus. Nos interesa porque de esto va la cuenta en la que estamos haciendo el live, ¿no? En este particular evento, lo que vamos a notar es que cuando esto sucede, va a haber varios planetas allí. Cuando Venus se une con el Sol, va a estar Mercurio, va a estar un asteroide que se llama Anfertriti, que es una ninfa que terminó siendo la esposa de Neptuno. Y nos interesa su historia porque en ella conseguimos también una parte creativa de nosotras que tiene como toda una historia con Neptuno también, ¿no? Pero en esta parte del sueño es como lo independiente que puedo ser yo en mi compromiso con mi sueño, porque ya yo me atreví a comprometerme y aún así yo no pierdo mi creatividad en el intento de comprometerme. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito ofrendar al sol en relación a una forma que estoy teniendo o una creencia que estoy teniendo que me hace ver la vida desde un lugar de caos, desde un lugar de no comprometerme, cómo me estoy relacionando con mi coherencia, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago, cómo mis palabras están a favor de la vida o por el contrario, con mi palabra estoy matando cosas fuera de mí. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ofrendar al fuego para yo de verdad abrazar esa expansión que a mí me haga sentir ligera? Porque en Géminis siempre vamos a conseguir que queremos ser libres, queremos andar ligero, queremos ser como las hadas. Queremos sí soñar, sí ser creativas, pero no queremos un compromiso que nos corte las alas. Entonces aquí estamos teniendo la posibilidad de ampliar nuestra percepción de la vida, de ampliar nuestra percepción también del compromiso y de lo que libertad significa para cada uno de nosotros. En este momento vamos a ver cómo Plutón va a estar otra vez aquí conectado y yo creo que esto va a ser uno de los últimos toques antes de que empiecen a retrogradar los planetas y sintamos que todo esto que se va acelerando tan fuerte desde el mes pasado empieza a tener como un poco de respiro. Y Plutón lo que nos dice es sí, o sea, mientras que tú te hagas cargo de tus pensamientos y tus pensamientos no se hagan cargo de ti, mientras tú te hagas cargo de tus palabras, mientras tú te hagas cargo de cada día ser un poco más coherente, pues tú vas a entrar en seguridad y en poder. Porque no importa qué esté sucediendo afuera, cuando tú tengas esto en orden, tú vas a sentir que tú puedes atravesar todo eso que sucede allá afuera. Hay otro tema súper lindo este día de la alquimia de Venus, y es que sin compromiso no puede haber espiritualidad. Sin cuerpo no puede haber divinidad. Empezamos a ver este axis del cuerpo, la materia y el espíritu. ¿De qué es la espiritualidad? Si de verdad la espiritualidad está dentro de mí, ¿cómo encarno la espiritualidad todos los días? Y esto se va a sentir desde un lugar de me cuesta trabajo. O sea, para mí no es fácil sostener una práctica de meditación. Para mí no es fácil sostener una práctica de contemplación. ¿Qué otras maneras puedo buscar para yo comprometerme con esto? Que yo sé que cuando me comprometo con mi lado espiritual, pues la vida luce de otra manera. Y aquí quiero que hablemos, Luis, de algo que habíamos colocado como en agenda, y era el tema de cómo me responsabilizo de mis procesos. Estábamos conversando cuando hicimos esta parte del live, de cómo es que yo emocionalmente puedo estar sintiendo tristeza, ira, alegría, sorpresa, cualquiera de las emociones. Y eso no es una excusa para actuar fuera de lo que es mi responsabilidad. Entonces, Luisana, quisiera que hicieras alguna intervención aquí y nos contaras cómo es que uno se puede responsabilizar de sus procesos y sobre todo de su conexión espiritual también, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que yo he estado tomando notas de lo que estás diciendo, que además me encanta porque pude hacer una retrospectiva del 2016 y wow. Y justamente es un tema de trabajo de autorresponsabilidad, ¿no? Eh, Hace poco yo hice un post donde colocaba que se note la meditación que haces, que se note la ayahuasca que te tomas, que se note la yoga que haces, que se note todo lo que hagas, porque al final lo que es importante es que lo puedas vivir en cuerpo. ¿Cómo me responsabilizo de mis procesos? Primero, sabiendo que estás pasando por un proceso, que puedas identificar en tu cuerpo qué es eso que estoy sintiendo. A veces pasamos por la vida y sentimos sencillamente, bueno, es que no sé, hoy estoy así como triste. Bueno, ok, perfecto, vive tu tristeza. No, es que hoy estoy como molesta, pero realmente vamos transitando todo el día sin hacernos cargo de esa emoción. Entonces, al final del día, o estás muy cansada, o estás eh, tan agotada físicamente, porque la mente, te lo dice una geminiana, la mente es capaz de cansarte tanto, 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 que terminas tan agotada y cuando tú te das cuenta dices, ya va, pero ¿qué hice hoy? Wow, darle a la cabeza. Entonces, ¿cómo te puedes responsabilizar? Primero, detectando qué es eso que estás sintiendo. Segundo, entendiendo que no se trata de perfección, se trata de entender que hay una parte de nosotras que está en vulnerabilidad y que no somos perfectos. Entonces ahí es donde tú puedes decir qué es eso que estoy sintiendo y por qué lo estoy pasando. ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿No será para que alerte sobre, qué sé yo, tengo que mejorar mis hábitos, por ejemplo? Y eso me recuerda lo que viví en Vipassana, que yo estaba un poco renuente al tema del ejercicio y resulta que cuando me metí 3 días en Vipassana, el cuerpo físico no me quería dar ni siquiera para sentarme 20 minutos de meditación, yo que medito todas las mañanas. Entonces fue muy duro para mí no haberme dado cuenta y que el cuerpo me avisara, ella va, esto que tanto te gusta y que tanto te beneficia, no lo estás pudiendo hacer adecuadamente porque tu cuerpo físico no está fuerte. Y ahí es donde justamente uno es como, ok, esta es una alerta, vamos a tomarla. Y desde ahí, entonces es cuando podemos entrar en ese poder personal. Tomar riendas de lo que estamos sintiendo nos lleva al poder personal. Y ese poder personal nos lleva a su vez a esa seguridad de la que tú estás hablando. Entonces, ¿cómo me comprometo yo con esa parte activamente además? ¿Cómo me comprometo activamente con esa parte, digamos que no solamente espiritual, porque tú misma siempre, y siempre lo conversamos, que no somos un solo cuerpo, ¿no? Esa parte espiritual tiene que ver con incluso cómo tienes ese cuerpo físico, cómo tienes el cuerpo mental. No te puedes comprometer con nada que no conoces. De hecho, tú no te casas con alguien que no conoces, auténticamente, o sí. No nos podemos casar con alguien que no conocemos o que estamos conociendo apenas. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a entendernos para saber cuáles son esas necesidades y de qué nos está hablando ese cuerpo físico. No sé si no te veo y no sé si, Te estoy escuchando, te estoy escuchando. si Eh, yo creo que para mí un resumen de responsabilizarse en el proceso es atravesarlo y atravesarlo sin apegarse, sin sobreidentificarse. Entonces, eso también nos trae la alquimia de Venus. Es como yo puedo atravesar, desapegarme, hacer el proceso que tengo que hacer y al mismo tiempo soltar la identificación que tengo con ese proceso. Y es hoy la nos mirada vamos a del observador, es lo que le dicen en meditación la mirada del testigo, que tú puedas verlo desde afuera y decir, wow, esto es lo que me está pasando. exactamente, Ujú. exactamente. Luego ese mismo día vamos a sentir que hay algo del pasado que viene, una relación, un yo en relaciones, un recurso que comunicacional, algo que yo había olvidado.
Y Mm, esto viene porque tiene que ver con esta transformación de lo que yo estoy, de cómo yo estoy percibiendo la vida. Es decir, que esta creencia que yo estoy tratando de soltar o que estoy tratando de ampliar mi percepción está muy atada a una yo del pasado y lo vamos a ver con mucha claridad. Ese día vamos a tener un gran trígono de aire, lo que quiere decir que los pensamientos, la visión, la conexión con el pasado, pero al mismo tiempo la conexión con mi comunicación, todo esto va a estar como muy fluido. Por un lado nos puede dar la oportunidad de conectar lógicamente con lo que estamos sintiendo, pero por otro lado nos puede dar este dolor de cabeza de no poder controlar la cantidad de pensamientos, la cantidad de ideas y de sentirme súper estimulada. mm. Eh, Y en eso es lo que este te crea gran... cansancio, justo. Exactamente. Mm, Bueno, pero se puede aprovechar si yo bajo las estimulaciones y conecto con una práctica meditativa, por ejemplo, que me ayuda a bajar a la lógica cosas que eran abstractas. En ujú. ese sentido sí lo podemos aprovechar porque además Plutón va a estar ahí involucrado y Plutón va a ayudar a que ese sedimento del pasado, que es el nodo sur en Libra, pueda salir para que tú puedas de verdad sentir que puedes ser libre y que puedes vivir tu vida en absoluta libertad. Y Sí, aquí vamos a tocar un tema. ¿Querés comentar algo, Luis? sí, Mikat, fíjate, hoy yo estaba comiendo con unas amigas y justamente hablábamos de eso. Una decía, me estaban preguntando sobre el tema de la meditación, y una de ellas me decía, la contemplación o pintar, por ejemplo, es un tipo de meditación. Y yo le decía, mira, lo que a ti te lleve a un estado de presencia tiene que ver con la meditación. O sea, que tú logres esa presencia, que tú logres estar haciendo una sola cosa a la vez. Ahí tú puedes estar meditando. Entonces, un poco es quitar un poco el mito de es que yo no sé meditar, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que dices, ok, prácticas meditativas, recordar siempre, 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 siempre que hay un tipo de meditación para cada persona. Entonces, a lo mejor con lo que te conectas tú no es con lo que me conecto yo. A lo mejor a mí me parece súper genial quedarme una hora sentada meditando, pero a lo mejor a ti te gusta pintar. O escuchar, una de ellas me decía, Luisi, pero es mejor hacer, a mí me gusta hacer meditaciones guiadas, porque es que mi mente se mete ahí y hace un viaje. Entonces también, y es ahí también, es entender cómo es como nuestro sistema de representación, se le dice a eso en coaching, perdón. Entonces ¿qué es lo que me sirve a mí? Y ahí está la práctica de la autoobservación. ¿Qué es eso que me sirve que yo puedo tomar y poner en práctica sin tantos tabúes, sin tanto, ¿qué es lo que te sirve a ti, Catherine? No, bueno, a ti, Luisana, no, 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 es que me sirve a mí auténticamente. Contemplar una vela, ya ahí estás meditando. Entonces es como hacer ese llamado de que no satanicemos las técnicas, sino que busquemos nuestra propia fórmula para lograr hacer eso tan importante que nos está trayendo este maravilloso día que ya vi, que es geminiano con todas las letras. Pero es un geminiano alquimizado, porque aquí lo que vamos a tocar es la savia del Géminis. O sea, si lo hacemos conectando con la energía, vamos a conectar con la parte más luminosa de Géminis. Y aquí quiero aprovechar para decir que parte de este live tiene que ver en por qué nosotras escogimos la fecha que escogimos para hacer el retiro en Chipre de la conexión de los templos de la diosa Afrodita. Y es precisamente porque peregrinar es un tipo de meditación, porque uno Ujú. camina hacia adentro mientras está caminando hacia afuera. Y conectar con la energía de la tierra en donde estás en un acto sagrado es un acto meditativo absoluto, ¿no? Que te lleva a la contemplación, que te lleva a estar pendiente, Está que te presente. lleva a estar presente. Ujú, tal cual, Y tal cual. Y aquí hay otro aspecto que es un poco tenso, que se llama dedo de Dios, y justo está apuntando un tema que hoy estábamos conversando porque me parece que la semana el comentario recurrente ha sido como sentí mucho enojo, la gente está agresiva, yo misma hoy tuve un enojo muy fuerte, una ira, y este dedo de Dios nos está hablando de cómo
la ira puede ser transformadora si nosotros podemos ver qué hay detrás de la ira y cómo nos responsabilizamos de la emoción. Mm. Entonces voy a explicar un poco el aspecto astrológico para que entremos aquí en el tema de la ira, que también es un tema que, paréntesis, me encanta tratar. Lo primero que se puede sentir que puede detonar estas ganas de accionar violentamente, de accionar agresivamente, que quiero hacer la diferencia. Violencia es algo aprendido, la agresividad es natural. Necesitamos agresividad para defender nuestros espacios personales. No queremos acabar con la agresividad, pero ¿qué es lo que queremos domesticar de alguna manera? Que esta agresividad salga cuando de verdad estamos en peligro y no salga cuando el cerebro está entendiendo que está en peligro, pero en realidad no estás en peligro. Entonces, este día los detonantes pueden estar en alguien me critica o yo estoy en la crítica y el juicio de alguien más, porque estoy viendo el polvo en vez de ver el desierto, ¿no? O que yo no me estoy sintiendo lo suficientemente reconocida afuera, porque hay un comentario o hay algo que me hace detonar esa sombra del reconocimiento. Y entonces ahí me meten el dedito en la llaga y lo que sale es mi reacción agresiva o violenta en contra de mí, porque nosotros también tenemos patrones agresivos, o en contra de la otra persona. Entonces, Luis, cuéntanos sobre la ira. Sí, pues bueno, lo primero que hay que detectar de alguna manera cuando estamos en presencia de esa emoción es qué es eso que está por detrás de la ira. Un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Detectar si es un miedo, si, de hecho lo hablábamos hoy, ¿no? La ira como energía incluso potenciadora. Hay mucha gente cuando llega a sesión terapéutica, hay mucha gente que llega en una pasividad tal que tú necesitas que esa persona esté en esa, como en esa ira transformadora para que pueda salir de ese otro estado. Entonces es entender que todas las emociones caben. Nuevamente, no se trata de callar una emoción y darle volumen a otra, no. No se trata de eliminar o erradicar una emoción, se trata de aprender a vivirlas. Y una de las cosas importantes de la ira es saber qué hay detrás, poder identificar cuál es la herida que normalmente viene de nuestra infancia, cuál es esa herida que me está detonando. Tú acabas de decir algo muy importante. Puede haber una herida de rechazo, puede haber una herida de abandono, puede haber una herida de injusticia. Y una siempre tiene una connotación diferente a la otra, ¿ok? Pero auténticamente es importante que nosotros antes de reaccionar veamos qué es eso donde justamente nos están metiendo el dedo en la llaga. Porque, ¿qué es la diferencia o cuál es la diferencia mayor? Que el miedo es lo que nos está separando del amor. Entonces, es importantísimo. A veces la gente dice, ay, pero quédate tranquila, respira, y eso ya va a pasar, ya va, espérate, pero es que estoy en ira. Entonces, uno de los tips principales es identifica dónde estás, si estás en ira o si estás en agresividad. Si esto que te está llevando a ti a hacer una defensa viene empujado por un miedo, que por detrás de eso lo que viene es, ya va, estoy en supervivencia. ¿Qué es eso que me está llevando a la supervivencia? Y desde ahí, entonces puedes abrazar tu emoción y ahí sí puedes encontrar un recurso para salir de ese estado. Pero hay muchísimas personas que no logran identificar si están en ira o si están en violencia porque culturalmente no nos han dicho que hay una diferencia entre una y la otra. Nadie no, porque Y la han satanizado, como que no te puedes molestar, como que eso está es, malo. no, las niñas buenas no se molestan. Entonces estamos llenos de casas con niñas buenas y niños buenos, que entonces después pasan sistemas, procesos de abuso de muchísimos tipos. No estamos hablando solamente de un tipo de abuso en específico, pero entonces resulta que, bueno, mira, pero es que a mí nunca me dejaron defenderme. Entonces es súper importante, no solo que nosotros los adultos lo entendamos, sino que por modelaje los niños que tenemos en casa, los adolescentes que tengamos en casa, puedan identificar también dónde están. Porque, por ejemplo, yo tengo, y como siempre se los digo, yo tengo dos hijos adolescentes, y a veces uno le levanta la voz al otro y yo digo, ya va, pero es que el cómo no está bien, tú puedes tener la razón, pero el cómo no es así. Ay, es que él no me está escuchando, ajá, entonces, ¿qué es? Agresividad. Entonces, tú te estás
defendiendo del otro. Y entrar digamos que en esas aguas profundas, la persona tiene que estar disponible para escuchar. La persona tiene que tener ese corazón abierto para decir, wow, ya va, o sea, ¿desde dónde estoy accionando? Porque hay palabras que matan, y matan más que si te mataran físicamente, auténticamente, ¿no? Y eso era un poco lo que hablábamos también en estos días, y que me ha llegado a consulta muchísimo. Bueno, mi novio, no, él no es agresivo, o mi pareja no es agresiva. Ah, no, pero me deja de hablar. Eso es un tipo de agresión. Entonces, o no, 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 él no es así, o ella no es así. Y resulta que por detrás está haciendo 20.000 cosas que tienen que ver con agresividad. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque nuevamente la emoción está satanizada, porque tenemos casas y colegios y todo lleno de niños buenos y niñas buenas. Y no es que estamos incitando a la violencia, no, de ninguna manera. Estamos incitando a que podamos revisar dentro qué es eso que me está detonando para entonces yo desde ahí poder accionar. Y mi acción puede ser, mira, dame 10 minutos, necesito calmarme y luego hablamos, porque no necesitas gritar, no necesitas trancar un teléfono, pero sí necesitas defenderte si sientes que estás en peligro, que era un poco lo que hablábamos también. Sí, a mí me gusta recordar que la ira es una emoción de fuego y que también esconde mucha pasión. Y a veces cuando no nos enojamos, pues tenemos que ver qué está pasando dentro de nosotros, Ujú. porque como todas las emociones son necesarias, ¿no? Entonces es como, bueno, ahí hay un brote de pasión en donde la estás canalizando, ¿no? Y también, por supuesto, de defensa, en donde no estás colocando los límites que necesitas colocar. Fíjate que pasa algo tan bello, porque pareciera que ese día el reconocimiento que nosotros estamos buscando está relacionado con papá. Y es como si pudiéramos ir al pasado y darnos cuenta que papá no nos reconoció algo, pero él sí. Simplemente el hecho de darnos cuenta y ofrendarlo al fuego nos va a liberar de esa presión interna que tenemos de buscar el reconocimiento de una figura masculina o de una figura de autoridad. Entonces, fíjate qué linda la energía. Total. Hay otra cosa bien interesante con este tema de la ira, y es que vamos a tener como un cable directo de pensamientos entre esta creencia que ya sabemos que no nos está funcionando y la ira. Es como que si la ira nos estuviese dando el mensaje de que lo que hay detrás es eso que tienes que lanzar al fuego, ¿no? Claro. Entonces, qué lindo que la ira nos esté diciendo, mira, es por aquí. ¿Por qué? Porque la ira de las emociones es la que más nos mueve el cuerpo, es la que menos pasa indiferente. Y es como que ya no te puedes hacer la loca o el loco. Mira esto y mira qué es lo que hay detrás. ¿Dónde Claro, porque está es la el que hace más ruido, Ajá. ¿sabes? O sea, el que está bravo se nota. Es impresionante. Y yo he tenido situaciones como esas. Para mí, uno digamos que de mis retos más importantes ha sido poder expresar mi ira. Porque también, o sea, yo estoy criada para ser también una niña buena. Entonces, ajá, las niñas buenas no se molestan, o mira, eso es un desmontaje de creencias, Kat. Porque entonces cuando sale todo eso, sale de una manera que a veces es incontrolable. ¿Y qué es lo que hace? A mí me encanta como tú haces esa analogía con el fuego, que me gustaría que lo hablaras acá, porque de verdad me encanta. Son esas tres etapas de esa llamita, ¿no? Entonces, qué lindo es que podamos ver cuando se está encendiendo la llama para saber desde dónde es el mejor momento para revisar, ¿no? Fíjate que una de las cosas que está sucediendo en esta parte del día, para ir a la analogía de la llama, es que hay, hay una invitación a tomar responsabilidad por nuestro cuerpo físico y por nuestros valores. Y al final, ¿qué es lo que hay detrás de una creencia? No es un valor. Entonces, está bien lindo que nosotros también revisemos cuál es nuestro esquema de valores, cuáles son nuestros valores importantes, porque de ahí puede ser que salga la chispa que nos esté diciendo con esta emoción que hay algo que ya no nos sirve al propósito. Y revisar si es un Los signos, valor tuyo o si es un valor ah, impuesto. Revisar si es un valor tuyo realmente o es un valor impuesto. exactamente. Ya. Pues fíjate que
Les decía en el live de la alquimia de la semana que los signos tienen tres etapas, o sea, los elementos, los signos están por elementos y cada elemento tiene tres etapas, que se supone que la primera etapa es como la más primigenia, la más infantil, la segunda etapa es como la jovencita, pero la que ya tiene un poco de experiencia, y la última etapa es como la de la sabiduría, ¿no? Cuando hablamos de esta alquimia que parece mucho aire, pero que está relacionado con fundirse con el sol, además en un momento en el que ya habremos pasado, en el que estaremos en pleno equinoccio de primavera todavía, no habremos llegado todavía al solsticio, hablamos del fuego. Y el fuego, visto desde la astrología, es esa chispa que enciende con el fósforo, sería Aries, que es de lo que va también esta energía. Ese fuego que cuando tú te quedas viendo la vela, te quedas como hipnotizado porque es como la parte, la brasa más fuerte y más intensa, es lo que corresponde a Leo, y por eso se dice que Leo es el arquetipo del amor, porque es ese amor que sostiene, que calienta, que está allí, ¿no? Bien presente. Y luego esa parte de la llama que nosotros no podemos mirar si no fijamos mucho la vista, que puede ser hasta un fueguito azul, que si tú pasas la mano te puedes quemar, pero que en realidad no está la llama pura y dura, es el fuego sagitariano. Y es ya la maestría del fuego. Entonces, haciendo la analogía que nos invita Luisana, es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en enojo, generalmente estamos en el fuego medio, en el fuego que calienta, en ese que podemos ver y podemos sentir duramente en el cuerpo, que nos moviliza hacia la acción o a paralizarnos, generalmente hacia la acción. Y Luisana nos está invitando a que nosotros veamos cuál fue la cerilla, la chispa que prendió esa vela. Porque si nosotros seguimos concentrándonos en esta parte del fuego, no vamos a entender cuál es la semilla que está encendiendo la emoción. Y tampoco vamos a entender cuál es nuestro valor o nuestro antivalor. Y tampoco vamos a entender qué es lo que nos motiva y nos apasiona. Ni vamos a entender qué es lo que estamos intentando proteger. Y ya cuando sepamos esto, pues vamos a poder ver esa parte azul de la llama, que es como la última, y ahí es donde decantadamente, yo también hoy en terapia me dijeron algo muy lindo, ¿no? Y fue como, ya con esta maestría de esta parte del juego, ya tú con elegancia vas a poder poner tus límites, vas a poder decir lo que te está pasando. Y entonces, sí, la ira tiene que ver con esta metáfora del fuego, pero tenemos que vivirlas todas, no podemos esperar pasar a la última etapa sin entender cuál es la fase primigenia, que es la chispa que encendió toda la metáfora, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Luis, antes de continuar? Bueno, mientras estás hablando, estoy así como creando muy geminianamente unos tips, ¿no? Siento que aquí hay una parte importante que, bueno, lo puse como en 5 bullets, que uno es identifica, ¿no? Identifica qué sientes y sobre todo dónde lo sientes, porque el cuerpo también habla, ¿no? Eh, entonces es como, ok, ¿en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esta ira? Hay veces en sesiones terapéuticas que la gente me dice es que lo siento en las manos. Y yo, da golpe, agarra una almohada y golpéala, ¿sabes? Entonces, identifica qué sientes y dónde lo sientes y cómo lo estás sintiendo. Porque eso te va a dar como trucos, ¿sabes? O sea, así como unos tips. Ok, cuando a mí se me empiezan a poner las orejas rojas, es que viene por ahí el candelero, por ejemplo, ¿no? Luego, revisa las creencias, revisa, pásala por ese filtro, revisa si esa creencia es tuya, si ese valor al que le estás siendo tan fiel realmente es tuyo o es un valor de otro que tú te tragaste entero sin masticar. Revisa cuál es tu esquema de valores, revisa qué tan vigente está ese valor para ti, porque a veces también pasamos por esas 3 llamas, pero sin pensarlo y sin pasar por go, y resulta que te estás molestando por algo que ni siquiera es tuyo. Eh, Luego, esta analogía de las 3 llamas es como que hagas como 3 paradas, ¿no? ¿Estás en lo azul, estás en el medio o estás ya que quemas? Y pide tiempo. O sea,
Auténticamente puedes pedir tiempo, puedes decir, ya va, no estoy, en este momento no estoy disponible para hablar esto. O un poco lo que hablábamos, ¿no? Déjame descansarlo, déjame reposar esto y lo soluciono. Luego, chequea qué o quién es la cerilla que está prendiendo esa mecha. Y revisa auténticamente si te corresponde a ti, si te están proyectando algo, si esa persona te está viniendo a mostrar algo que realmente tú no tenías visto de ti. Y no siempre son proyecciones, que eso también está satanizado. Que no, eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. No, asume tu barranco, seguramente tiene que ver contigo también, porque si tú estás dando una información, estás hablando bien o mal de una persona y eso está generando una reacción, asume tu responsabilidad y entiende que también eres responsable de lo que dices, así como el otro es responsable de lo que calla y de lo que dice. Entonces, mira, o sea, es mastica, revisa y logra identificar todo esto, ¿no? Ajá. Y lo otro que puse es decir. Dijiste algo bellísimo, Mikat, que es que, o sea, yo necesito decir, es que la ira te lleva a la solución, o sea, te lleva a una solución, a un desenlace, no una solución, vamos a ponerlo como un desenlace. Si la ira te está llevando a un desenlace, entonces entendiendo que tú puedes decir y no tienes que callarte, porque a veces también pasamos mucho rato callados, muchos años. Entonces, puedes escribirlo si tienes tiempo, puedes hablarlo con alguien, ese alguien que esté fuera de ese big picture, para que tú puedas, ese alguien pueda decirte, ya va, respira, date chance o mira, sí, tienes razón, pero trata de hacerlo de este modo, ¿cómo te suena? Y luego, pide tiempo si lo necesitas, pide tiempo. Siempre es importante entender y decirle a la mente que no tenemos que solucionar ya, porque entonces es como la analogía del papel arrugado. Después que tú arrugas ese papel, eso nunca va a quedar igual, así lo planches. Entonces, creo que, bueno, ahí hay 5 tips que espero les funcione, Fíjate les sirva para... que, que ahora vamos a entrar en otro tema también que es bien importante porque está conectado con la energía de este día. Y es que pareciera que se activa el miedo a la incertidumbre, el miedo a que los demás tomen decisiones por mí, el sistema tome decisiones por mí y que yo no pueda hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, es un miedo que me va a conectar a ver dónde porque yo siento que yo no puedo hacer nada auténticamente, porque yo me siento presa de la vida, ¿no? Y aquí me gustaría que hablaras, Luisi, de estas dos emociones opuestas, ¿no? Que es el miedo y el amor. ¿Y qué mensaje nos traen el hecho de que sean un axis, como hablábamos en astrología, el hecho de que sean un axis, que una está opuesta de la otra? Sí. Bueno, lo primero que es lindo que tomemos en cuenta es que cuando nosotros estamos teniendo un miedo a que alguien tome decisiones por nosotros, en algún momento cedimos nuestro poder personal. En algún momento. O sea, en algún momento ese alguien que está, entre comillas, tomando una decisión por nosotros, entendió el mensaje de que tú no puedes. O que, bueno, a menos que estés auténticamente enfermo, ¿no? Que no puedas tomar una decisión. Pero si estamos hablando de personas sanas en su juicio, pues la otra persona tiene que decir, hey, ya va, ¿dónde le cedí yo el poder personal a este otro ser que cree que yo no estoy pudiendo? Y ahí vienen los Vengadores Anónimos, ¿no? Okay. No, bueno, yo estoy aquí para salvarlos a todos. Y tampoco, porque igual entras en ese círculo y en ese ciclo un poco perverso, ¿no? De la víctima, el victimario y el salvador, porque uno no puede vivir sin el otro. Entonces, ahí hay que tener mucho ojito visor. En cuanto a lo del miedo, para mí siempre el miedo es ese axis del amor. No existe amor con miedo. O es amor o es miedo. Sí, sí, ojo, claro que sí, hay matices y hay escalas de grises en el medio. Pero auténticamente lo opuesto a el amor es el miedo.
Imagínate que tú ames profundamente a alguien, pero le tengas miedo. O sea, ¿cómo compaginas una cosa con la otra? Entonces ahí hay algo también hermoso que revisar. Para ti, ¿qué es el amor? ¿Cuáles son los valores que para ti te llevan a amar? Y ahí empieza a desmenuzarse una cantidad de cosas como eso es amor o es apego, eso es amor o es una carencia, porque todo lo demás sí tiene que ver con el miedo. Entonces yo puedo estar contigo por miedo a quedarme sola, por miedo a que nadie más me quiera. A veces en consulta me llegan personas que dicen, es que si él o ella me deja, mi vida se acaba. Y yo les pregunto, ¿cuántos años tienes tú? Ponte, 40. ¿Y cuántos años tienes tú con esta persona? 10. ¿Y los otros 30 cómo llegaste hasta aquí? Porque no lo conocía o no la conocía. Entonces es un miedo asociado a no me dejes sola. Entonces, ¿realmente eso es amor o es un apego? Porque yo no dejo una casa, porque yo no me mudo, porque yo no cambio de trabajo, porque no cambio de relación. Ah, porque es que yo no sé lo que puede venir. Y ahí está la incertidumbre que hablabas, Kat. Entonces, si se está levantando y se está elevando un tema de incertidumbre, ¿qué hay detrás de esa incertidumbre? Normalmente no es amor, normalmente es un miedo. Y nuevamente, esos miedos tienen que ver con heridas y sucesos que han pasado anteriormente, en nuestro pasado, valga la redundancia, que en este momento no nos dejan accionar desde el adulto. Y normalmente están asociados con heridas de cuando éramos pequeñitos. Incluso de cuando éramos adolescentes, que ahí también hay bastante fuego, mi amor. Cuando eres adolescente, si puedes quemar la casa, pues la quemas, ¿no? Entonces, es como identificar en qué momento me dijeron que el miedo y el amor iban de la mano. En qué momento me dijeron a qué le tenía que tener miedo. En qué momento me tragué esa piña completa, sin pelarla. Siento que pues bueno, ahí hay una cantidad de cosas que les invito pues a revisar antes de decir si es que yo lo amo, la amo con locura y realmente, o amo este trabajo, ¿no? Y resulta que no es amor. Detrás lo que hay es un gran miedo a no poder. Y ahí está cedido el poder personal, obviamente. No Fíjate te que yo lo asocio como que el miedo me protege y el amor me da confianza. Entonces ahí también. también es como una danza porque no podemos vivir sin miedo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que el miedo no nos opaque el amor y que el amor tampoco nos opaque ese exceso de confianza, no Entrar nos en opaque el miedo? conciencia, Entonces, Kat, entrando en conciencia, porque si ya tú sabes que el miedo te está protegiendo y tú revisas, por ejemplo, y eso también lo pongo a veces de ejemplo en consulta, no, bueno, es que eso me dio miedo, chévere, entonces desmenuza el miedo. El miedo te está protegiendo a que algo malo no te pase. Es como el miedo tiene varias caras, ¿no? El que te paraliza, el que te lleva a la acción, el que hace que te rindas, el que hace que negocies, el que hace que huyas. Entonces, de esas 5 caras del miedo, ¿cuál es la que realmente está apareciendo en este momento? Entonces, si el amor te equilibra y te lleva a un estado sutil y poético, y ajá, pero detrás está un miedo que te está cuidando, nuevamente es revisar de qué me está cuidando y si eso de lo que me está cuidando es real. Porque el miedo que nos hace huir, Dios mío, eso a lo mejor es desde hace millones de años y lo tengo en el ADN. Viene un tigre de dientes de sable. Ajá, eso existe. No. Ah, entonces, ¿a qué realmente le tengo miedo? ¿Qué está representando? ¿Cuál es la emoción que está representando o que se está haciendo representar por ese tigre de dientes de sable? Siempre es hecha para atrás. Siempre es como destapar y permitirnos destapar esa cajita, ¿no? sí, fíjate que en ese sello que vamos a tener con la alquimia hay una alineación que está muy bella porque es algo que vamos a hacer en el retiro. En el retiro vamos a tener una conexión con arte, pero no es a través de los materiales, sino de los materiales que consigamos en la naturaleza. Y entonces, y ahorita Luisana nos va a explicar un poquito más, ¿no?
En la alineación astrológica que tenemos este día, tenemos una figura de quintiles que es muy venusino y nos conecta con cosas que le hemos dado tanto, tanto a la cabeza obsesivamente en solucionar un problema que lo llegamos a hacer y termina siendo algo hermoso, algo útil, algo como, ¿cómo es que se llama el de Barcelona? El arquitecto este famoso. Eh, ¿Dalí? No. Baldor. Ay, no me acuerdo. Que está por todos Ajá, lados. ajá, bueno, que él decía que las cosas eran bellas en la medida que fueran útiles y que sirvieran para lo que Sí. fueron hechas, ¿no? Entonces es un poco así, es un poco esta alineación. Ese día hay una alineación que este quintil nos apunta a Neptuno en Piscis, que es finalmente esta profundidad de sentir que hay algo divino dentro de mí que se conecta con algo divino Gaudí, superior. gracias. Gaudí, Gracias. No iba a poder dormir. Gracias. Y estaba aquí. es maravilloso porque cuando uno hace el recorrido por alguno de los edificios, yo La hice sobre un Sagrada edificio que, Familia. Te mueres, qué bello, ¿no? bueno, cuando haces el recorrido por el edificio, entre los audios te dicen que todo tiene utilidad en ese edificio y todo es perfectamente hermoso y de eso se trata esto, ¿no? Entonces, más o menos la alineación nos está mandando a ver cómo a través de esto que creamos, nosotros podemos sentir que podemos conectarnos con eso que nos religa con algo más grande, ¿no? Y usando, por supuesto, esta ampliación de perspectiva. O sea, si ya yo quemé o cambié esta creencia que tengo de la vida, pues yo voy a sentirme que soy parte de algo más grande, de un plan más grande, y voy a confiar. Y eso también me va a hacer atravesar la incertidumbre desde otro lugar. Y hay otro aspecto que está en esta figura que nos habla de procesos que hemos tenido que pasar de transformación, en donde hemos sentido que tenemos que perder algo que perdimos, algo que amábamos profundamente y que luego se nos fue dado de otra manera. Entonces, todo proceso de transformación que nos dio estabilidad posterior, en este momento nos va a servir. Y de esto se trata un poco el tipo de arte que ahora sí Luisana nos puede explicar, que es el que vamos a hacer en esta semana del retiro en Chile. Sí, bueno, empezando porque el arte comienza desde el día cero, o sea, cuando lleguemos, porque solamente el hecho de poder contemplar esa isla con todo lo que tiene, ya eso es arte. O sea, es como siempre lo conversamos en los cursos y en los talleres que dictamos, es arte vivo. No es lo mismo ver en una foto la piedra donde emergió Afrodita que irla a ver en físico. O sea, cuando sabemos que de una piedra puede haber un montón de obras que se pueden sacar de ahí. ¿Cuál es la invitación en este retiro que nosotros queremos hacer? Entender que hay, bueno, acabo de escribir 4 cositas, ¿no? 1, practicidad. 2, uso de recursos. 3, convivir con los errores. Y 4, transformar. Entonces, ¿por qué practicidad? La practicidad es porque realmente a veces no necesitamos tantas cosas para hacer arte, para vivir en tranquilidad, para vivir en calma. Y como dicen por ahí, a veces menos es más. Entonces no es que nosotros nos vamos a llevar un contenedor para Chipre de arcilla para modelar la piedra de donde emergió Afrodita. No, pero vamos a buscar las referencias naturales que nos lleven a nosotros a vivir esa experiencia desde un lugar creado por nosotros. Nunca voy a dejar de explicar mi sentir sobre el arte. El arte es el puente entre lo subconsciente, lo consciente y lo que nosotros a veces no queremos ver. Y eso se hace de manera sutil cuando nosotros artísticamente permitimos abrir el corazón y que nuestras manos sean la expresión de ese maestro. Entonces, el uso de recursos, ¿por qué? El uso de recursos porque nuevamente, no nos vamos a llevar un contenedor de arcilla para Chipre ni lo vamos a comprar allá, porque la naturaleza nos los da absolutamente todo. Entonces, ahí vamos a poder experimentar
en cuerpo físico, cómo nosotros podemos utilizar esos recursos que hay en la naturaleza para lograr hacer las actividades que vamos a hacer y cómo eso nosotros después lo podemos traspolar a nuestra vida ordinaria, nuestra vida diaria, nuestro día a día. Luego, cómo nosotros nos vamos a permitir transformar los supuestos errores que podamos cometer haciendo arte, que en el arte no hay errores. Entonces, cuando nosotros logramos transformar un error en algo grandioso, en algo mejor, en algo diferente, en algo práctico, en algo, lo acabas de decir, funcional, ahí el cerebro empieza a hacer conexiones diferentes y te empieza a decir, hey, mira, ya va, tú vas a poder hacer esto en tu vida. Cuando tú sientas que cometes un error, vamos a transformarlo. Y es un poco lo que hablábamos ahorita de la ira. Y lo otro es transformar esa transformación que les venía comentando ahorita, de cómo podemos utilizar un recurso y cómo podemos llevarlo a un plano de conciencia superior. Cómo podemos transformar algo, qué sé yo, unas piedras en un mandala. Cómo, qué queremos crear y permitirnos desde nuestro niño interior utilizar esos recursos que la madre naturaleza nos va a dar para nosotros llegar y generar nuestro propio mapa, nuestra propia hoja de ruta, ¿ok? Y si eso lo estamos haciendo en contemplación y en presencia, lo vamos a lograr en Chipre, poder conectarnos con esa magia de esa Afrodita que está allí y que nos está diciendo, wow, o sea, integra mi energía en ti a través de todo lo que yo te estoy dando y que tienes disponible para ti en este momento. Y luego, en el momento de la integración, vamos a ir viendo de qué manera podemos tomar todo lo que aprendimos durante esa semana y cómo lo vamos a poder utilizar. Bello. Uno de los últimos aspectos astrológicos que sucede ese día es una figura de sextiles, y esto quiere decir que a pesar de que hay mucho aire, si nosotros bajamos de la mente al corazón, pues vamos a poder oír nuestra intuición. ¿Y a dónde nos va a querer llevar un poco el mensaje de la intuición? A que sin vulnerabilidad no hay camino, sin vulnerabilidad no hay estado de pasión que esté conectado al corazón. Nos va a llevar a intuitivamente también, no solo la ira, sino la intuición, nos van a llevar a conectar con eso que necesitamos ofrendar al fuego. Porque ya definitivamente es un acto de amor propio, desapegarnos de eso que vayamos a ver, que ya es el momento de hacer el trabajo que tenemos que hacer para dejarlo ir. Y por último, es tomar responsabilidad y poder en nuestra vida de conectar con un ritual diario que nos haga sentir que la experiencia encarnada tiene otro propósito que no es el de, no sé, el que social y culturalmente nos están vendiendo, sino sentir que es un propósito que te conecta a ti día a día con una razón de estar vivo o viva, y que esto te conecta además con algo más importante, con algo que la vida se sienta que vale la pena, ¿no? Que vale la gloria, que al final es un regalo. Y con esta de la divinidad, eh, quiero hablarles de otro punto, que es el tipo de espiritualidad esotérica y el tipo de espiritualidad exotérica. ¿Por qué? Porque en este retiro estamos hablando de una espiritualidad esotérica, es decir, que te conecta con tu propia partícula divina. Aquí no hay guías, aquí no hay gurús. O sea, aquí ustedes y nosotros estamos andando un camino y nuestras herramientas están al servicio de ustedes. Nosotros vamos a contener el espacio, pero nosotros no tenemos la maestría, ni somos gurú, ni estamos ya en modo de deidad. Y esto nos conecta con la espiritualidad esotérica. La espiritualidad esotérica siempre va a ir al centro de ti, porque dentro de ti es donde habita tu sanador interno, tu sabiduría, y es allí donde apuestan estas prácticas. Las prácticas exotéricas son todas aquellas que te invitan a creer en algo, una figura, una deidad, y a creer en ese camino que no es tuyo, sino que te está siendo dado desde afuera. Y es un poco dejar de creer en esa partícula y en esa divinidad interna que tienes para ceder el poder a esto de afuera. Entonces, es como cuando creemos que la energía nos hace daño
o que la energía nos hace bien, pero nosotros no hacemos nada porque eso suceda, ¿no? Y en este mismo camino de divinidad y de espiritualidad esotérica, quiero que conversemos ya para finalizar y después nos cuentas, Luciana, si quieres agregar algo más, de lo que es el narcisismo espiritual. Mucho se habla del narcisismo. Creo que ya es algo que... Estos son como 2 horas de live. No, no, pero lo voy a hacer resumir. Hay, hay mucha información acerca de personas narcisistas que al final lo que, como que la esperanza de un narcisista es ser amado, pero busca el amor de maneras inadecuadas. Hay algo que se llama narcisismo espiritual que tiene que ver con estas personas que entran en esferas de la conciencia que son un poco más elevadas y ahorita voy a explicar algunas tres. Y cuando llegan ahí se comen el cuento de que ellos son los elegidos. Y hay mucho de eso ahorita cayendo a pedazos con Saturno en Piscis. Entonces tenemos que ser muy conscientes en manos de quién ponemos nuestra psique y ponemos nuestro corazón. Porque si nos estén viendo en un camino en donde nosotros tenemos que dar nuestro poder y confiar ciegamente en lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, pues aquí probablemente hay una persona que esté bajo los efectos de un narcisismo espiritual. Si por el contrario, esta persona desde su camino y desde su profunda vulnerabilidad está colocando herramientas para que tú consigas las respuestas dentro de ti, pues te está invitando a tomar tu poder de vuelta. Nosotros tenemos este yo que tiene personalidad, que tiene etiquetas, que tiene yo soy esto, soy aquello, todo lo que podemos mencionar que forma parte de nuestra personalidad. Hay lo que llaman un yo superior en las culturas indias, bueno, y en esto del yoga, que es como esa parte de ti que está más allá, es como tu parte espiritual, ¿no? Que está más allá de tus identificaciones y de tu cuerpo físico. Y luego hay un estado más grande, que es un yo que te conecta con algo más divino. Es como ya lo que te hace una partícula divina. Y dentro de todo esto hay algo que se llama inconsciente colectivo. Cuando yo puedo encarnar una práctica de estados no ordinarios de conciencia o de una meditación o algo que me conecte profundamente conmigo, yo primero voy a bajar los pensamientos y voy a desidentificarme. Probablemente ya no voy a pensar que soy mamá, que soy astróloga y tal, sino que voy a conectar con otra cosa. Ya no voy a conectar con mis pensamientos diarios. Ese otro pensamiento es mi yo espiritual. Y entonces, bien, ahí ya yo puedo acceder a material del inconsciente colectivo, a material de mi intuición, puedo conectar con arquetipos que están por ahí disponibles y puedo recibir mensajes. Y esto es lo que llaman canalización. Y luego, si yo me voy un poco más arriba, puedo tener la experiencia de unidad, que es esta experiencia que a lo mejor han visto que las personas dicen que me sentí en amor absoluto y son como un antes y un después en su vida. ¿En dónde podemos caer en narcisismo espiritual? Cuando bajando de esa experiencia de unidad o antes de llegar a esa experiencia de unidad, nos creemos en cuenta de que ese mensaje que estamos canalizando es porque nosotros somos los elegidos y no nos damos cuenta que estamos navegando en un inconsciente colectivo en donde todos estamos recibiendo la misma información, o mejor dicho, en donde todos tenemos acceso a la misma información. ¿En dónde está la diferencia? En lo que puede ser tu intuición, pero no por eso eres el elegido, ni no por eso estás canalizando algo que solo tú puedes canalizar. Cuando una persona empieza a cambiar su comportamiento en torno a que recibe información y canaliza información, pues se compró el cuento y se lo llevó al yo de la personalidad. Entonces, yo quiero traer esto porque esto es bien delicado y hay que ser bien responsable con nuestras prácticas espirituales y sobre todo con nosotros mismos. Luis, y no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, voy a ir de atrás hacia adelante rapidito. Ahí hay algo solo para complementar, que es el a quién le estamos entregando esa parte tan pura. ¿Y por qué es tan pura? Porque a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es eso que estamos buscando. Entonces es muy fácil caer en esa red de inconsciencia, ¿no? ¿Qué es importante? No endiosar, entender que esa es una humana persona igual que tú. Porque si todos estamos aquí, todos tenemos ego. Entonces, si todos tenemos ego, hay personas que sí tienen un camino
han dado diferente al mío, diferente al tuyo, diferente entre ellos. Pero no quiere decir que sean ni más ni menos. De hecho, mientras más es el camino espiritual, más humilde es esa persona. ¿Dónde se le nota la humildad? En la palabra. Se le nota la humildad cuando cuida y protege su verdad, pero también cuida la verdad del otro. No hace que el otro se sienta mal, no hace que el otro Renuncia eh, a su verdad. renuncia a la verdad, a su propia verdad, pero sí le muestra. Pero esa muestra va sin carga. Es como, ok, esa es tu verdad, esta es mi verdad, pero no va con una carga de odio, no va con una carga de rabia, no va con una carga de, ¡ja! ¿Viste? Te lo dije. No, es una entrega, es un, ok, qué bueno que esa sea tu verdad. Y si te corresponde ver esta otra parte de la verdad, ya te llegará. Y seguramente yo voy a estar aquí para que cuando tú lo logres ver, puedas venir y me puedas preguntar y lo podamos compartir. Eso es humildad. Y lo otro es que creen sus propios criterios, no se dejen llevar, y eso me lo digo a mí, o sea, es algo que es una práctica mía. Déjame crear mi propio criterio sobre esa persona. Tú puedes estar llena de ira, llena de rabia contra alguien, pero déjame revisar si eso resuena conmigo, si realmente yo tengo que tener esa rabia que tienes tú hacia esa otra persona. Y te respeto tu verdad, y te respeto lo que estás sintiendo, pero ahí está la desidentificación. No me identifico con tu rabia, yo voy a generar mi propio criterio y voy a chequear si auténticamente eso también está resonando conmigo. Y lo otro, bueno, obviamente es el tema del el poder personal. Yendo un poquito más atrás, cuando hablabas del propósito de vida, recuerden que el propósito de vida puede ser tan grande o tan pequeño como nos corresponda, pero no dejemos de celebrar los propósitos chiquititos. Tratemos de que cada día nuestra vida sea un ritual, que cada día nuestra vida sea como esa conexión con ese propósito, así el propósito de hoy sea decir buenos días y ya, pero no sintamos que no estamos caminando, porque a veces me han llegado personas que dicen es que yo no sé cuál es mi propósito, entonces la vida no tiene sentido. Entonces, que esos pequeños pasitos que demos hacia un propósito mayor, también lo tomemos en cuenta y también los podamos validar. Y lo otro es el sanador interno. Hagan un trabajo de introspección. ¿Cómo es mi sanador interno? Dibújenlo, píntenlo, coloreenlo, vean qué forma tiene, a qué huele, búsquenlo en meditación, cómo es, cómo se siente, porque cada vez que hacemos esas conexiones con ese sanador interno, nos vamos a poder dar cuenta cada vez más cuándo es intuición y cuándo es un capricho, cuándo es una pataleta, cuándo es ego, o cuándo es ese sanador interno que nos están diciendo, ella va, mira, esto no huele bien, no te vayas por ahí. Entonces, vamos a sentir, vamos a tratar no, vamos a hacerlo, vamos a sentarnos en meditación, a pintar, a buscar nuestro sanador interno incluso en una caminata, en una peregrinación, así sea en un parque. Sentémonos y revisemos cómo será mi sanador interno, qué me quiere decir, qué voz tiene, a qué huele, cómo se siente. Y eso yo creo que nos conecta cada vez más con ese sentir, con esa identificación. Y vamos a tratar de afinar el oído. ¿Cómo suena ese sanador interno? A lo mejor suena pajarito, a lo mejor suena, no sé, tiene una voz particular que nos llena de calma. O a lo mejor es una voz disruptiva porque tenemos rato que no lo escuchamos. También puede ser. Bueno, yo ahora sí para finalizar quiero que digamos el regalo y este regalo viene porque, bueno, ya el retiro es un hecho, ya tenemos 7 personas registradas y todas vinieron de la mano de alguien, lo que nos hizo darnos cuenta que estamos sostenidos, que no tenemos que cruzar los procesos de transformación solo, que si nosotros volteamos alrededor, pues siempre hay alguien que nos apoya. Y en base a este regalo que nos están dando la gente que confía en nosotros, nosotras decidimos traer un precio preferencial a quien se interese en el retiro y quiera venir con otra persona, sea mamá, amiga, esposo, esposa.
Y aclarar, porque fue algo que me preguntaron hoy, que este retiro es abierto para varones y para mujeres, no es exclusivo para mujeres. De hecho, tiene un mix de energía porque estamos buscando la integración de las dos energías. Entonces vamos a tener yang con esto del peregrinaje, pero también una energía yin que nos va a llevar a la meditación, al arte, a la introspección. Bueno, Luis, y ya ahora sí nos puedes decir cuál es el precio preferencial Bueno, y un poquito más de detalle. se los vamos a dejar colocadito en el live, en la descripción del live, porque pensé que lo tenía aquí a la mano y bueno, así como Instagram no nos deja ver, mi Excel no nos deja, no me deja encontrarlo. Pero les prometemos que se lo vamos a dejar en el copy del live. ¿Sabes qué es lindo también? Que les digamos que este retiro, así como tú nos estás comentando, Mikat, que es como trae otra persona. ¿Por qué? Porque aquí tenemos parejas, tenemos mamá e hija, tenemos amigos, y eso y no me cansaré de decirlo, es como un rezo que nosotros hemos puesto, Kat y yo, de que nuestra tribu sea personas que auténticamente quieren hacer un camino, que quieren trascender cosas. Y es tan hermoso porque están llegando en pareja. O sea, cuando nosotros vimos eso y nos dimos cuenta, fue así como, wow, o sea, qué regalo, de verdad que sí. Se Bueno, los vamos a dejar preso en el copy, se los prometemos. claro. Bueno, gracias a las personas que se conectaron, estuvo divina la charla, creo que estuvo esclarecedora. Si hay algún comentario o algún Aquí hay sentir uno que quieran buenísimo, dejar, Kat. Este dice, seguro mi sanadora baila. probablemente bailan, ríen o están serios. Eso es interesante, bien interesante. El mío está serio siempre. Ay, la mía creo que también es. Bueno, un Bueno, abrazo, gracias por conectarse y bueno, esto va a quedar grabado en el muro. Gracias, Luis, y no te seguro. veo. No te veo yo, bueno, yo tampoco. Los amo, gracias.